Un cataclismo de proporciones inimaginables ha sacudido los reinos mortales, haciendo añicos los continentes y desencadenando ondas de vil corrupción. Es la Alimañada, y a su paso, todo va a cambiar. Causada por la maldad de los Skaven, la Alimañada ha quebrado los cimientos de la realidad, ha moldeado franjas de los reinos a imagen de una pesadilla. Las nubes se retuercen como colas de roedor, engranajes retorcidos de ingenios infernales surgen de las profundidades de la tierra, olas de lívido fuego brujo barren sin control el territorio, infligiendo dolor y mutación a todo lo que tocan. Los apretados habitantes de Plagópolis, destartalada y anárquica dimensión antaño parecida a Reino del Caos, se regocijan en una nueva era de triunfo para los Skaven, cuando trechos de su temible subreino se abren paso en la realidad a través de 1000 brechas. Sus enemigos han bautizado esta época oscura y desesperada como la Hora de la Ruina. El gran gambito de los hijos de la Rata Cornuda no ha dejado reinos sin cicatrices, pero pocas regiones han sufrido tanto como el gran erial de Axii. Mientras arde el firmamento y se funde la tierra en nuevas y horribles configuraciones, los mega-enjambres Skaven avanzan implacables, invadiendo ciudades y puestos defensivos, cual una marea peluda plagada de enfermedades. Sus desquiciados ingenios de guerra escupen metal o avanzan enloquecidas, convirtiendo todo en polvo bajo sus ruedas dentadas. Cascadas de relámpagos disformes reducen a escoria las fuertes murallas de piedra, y los clanes rátidos se cuelan por las brechas con la muerte en la mirada. Por todas partes y a la vez, los enjambres de la gran Rata Cornuda están a la ofensiva. La ubicuidad de sus ataques imposibilita una defensa coordinada. Con la guardia totalmente baja, los habitantes del Erial experimentan horrores que no se recuerdan desde los tiempos más tenebrosos de la Era del Caos. La muerte es el menor de ellos. Las poblaciones fronterizas se desgarran desde dentro, sacudidas por plagas de grotescas mutaciones que convierten a hombres y mujeres en monstruosidades chirriantes de muchas colas. Huestes enteras de cruzados desaparecen en un instante, muertos hasta el último soldado o engullidos por las grietas de la superficie del reino. Adivinos y agoreros enloquecidos afirman que una nueva era de sufrimiento se abate sobre los mortales, un segundo apocalipsis que señala la victoria final del panteón ruinoso. Sin embargo, hay muchos mortales decididos a luchar hasta su último aliento para retrasar el triunfo de la ruina. Con fusiles y espadas largas, los aguerridos soldados del imperio del dios rey obstaculizan el camino de la marea alimañada. Hoy en día, las victorias más importantes no se obtienen mediante grandes campañas o batallas que sacuden el reino, sino en miles de pequeños choques. Grupos aislados de soldados se aferran contra todo riesgo, vendiendo cara a la piel y ganando un tiempo precioso para que los ejércitos de Sigmar se reorganicen. Las huestes del cielo no desperdician este obsequio. Los forjados en la tormenta se enfrentan a la enorme superioridad numérica del enemigo con su habitual resolución, esforzándose no solo por contener el ataque, sino también por devolver al enemigo al abismo. Las tormentas se vacían cuando estos semidioses inmortales acuden a la refriega, pero las tierras profanadas por los Skaven están tan corrompidas que ni las cámaras de guerreros del dios rey resisten mucho tiempo su influencia deformadora. Para librar una guerra en tales condiciones es necesaria una raza de héroes distintas, campeones firmes contra los que ni siquiera los maléficos más viles pueden hacer mella. Por ello, los ejércitos del orden recurren ahora a aquellos avatares de la justicia celestial que han sido reforjados tantas veces que su alma ha ganado tanta efectividad como perdido tanta piedad, pues su humanidad menguante es un arma temible en la lucha contra el caos. La extensión con forma de hoz de la cadena adamantina señala la primera y quizá última línea de defensa contra la invasión Skaven procedente del Roer. Aquí se encuentran los pocos reductos simaritas que quedan al este del Gran Erial, defendidos por compañías de soldados de los gremios libres, duardinos decididos
y cualquier fuerza forjada en la tormenta que pueda recuperarse de otros frentes. Múltiples tormentas han enviado tropas para defender esta frontera vital, con la mayor concentración procedente de los martillos de Sigmar. Siempre firmes aliados de la primera hueste, los caballeros sagrados también tienen una presencia significativa, con al menos 2 cámaras que operan en defensa de la ciudad de Asquagarda y alrededores. Las fuerzas de vanguardia de los hijos de Malus y los templarios astrales también han tenido cierto éxito en desbaratar el asalto Skaven, asesinando a los líderes de manada de las criaturas y saboteando sus ingenios de guerra. Los aliados de Sigmar también han prestado ayuda, conscientes de que el ascenso de la gran rata cornuda supone una amenaza para todos. Al norte de la cadena, en ese sofocante trecho llamado Costa Calimardiente, Morath Caine ha transformado el puerto anexionado de Har Kuron en un baluarte contra las flotaplagas de los clanes Pestilent. Sus huestes cainitas persiguen al enemigo a través de las junglas humeantes de la costa y derraman torrentes de sangre Skaven. Cada victoria refuerza la reclamación de Morathi sobre sus tierras recientemente conquistadas. Más al sur, la gran fortaleza matafuegos del monte Bostargi envía a Fierce para tomar y mantener puntos clave en la cadena adamantina, incluidas varias fortalezas de magma abandonados cuyos fuegos de forja esperan reavivar. También sus primos celestes, los Caradron, han accedido a ofrecer apoyo aéreo contra las incursiones Skaven a cambio de una tarifa muy reducida. El código apoya explícitamente la eliminación de los Tagaroki, ya que las maquinaciones de los Skaven siempre suponen un desastre para los beneficios de un puerto celeste. Incluso entre las fuerzas del caos hay quienes desean que se restablezca la cordura en el Gran Erial. Atormentado por su propio papel en el desastre, Gunnar Bran, infame caudillo pacto oscuro de los Picos Nevados, está uniendo a los restos de las tribus desplazadas por la Alimañada. A los Skaven no les importa si los humanos que invaden están al servicio de Sigmar o no. Con una horda en constante expansión a sus espaldas, Bran ya ha masacrado a miles de engendros de la rata cornuda, despertando su apetito de venganza contra quienes destruyeron su hogar. La ciudad de Asquagarda, población simbólica de la cruzada del cometa de 2 colas, quedó reducida a poco más que un montón de escombros tras acusar el trauma inicial y demoledor de la Alimañada. Sin embargo, mientras pudiera mantenerse bajo control, sería un bastión vital para los que huyan del avance Skaven. El caballero hidalgo Alfrid Leudus golpeó en la cara al guerrero Skaven con el pomo de la espada, que siguió con un tajo de revés que destrozó al hombre rata. Levantó su hierro del alba. El faro encantado disipó la penumbra en una oleada de plateada luz clara. Al ver que sus compañeros caballeros sagrados habían despachado al resto de la plaga de ratas, contempló sombrío la alfombra de cadáveres que bordeaba el acceso a Asquagarda. Este último peaje había dado pie al asalto más feroz hasta la fecha. Una oleada de miles de alimañas se había lanzado contra las paredes más orientales de la ciudad asediada, mientras la lejana campana mantenía su demente tañido, ajena al dolor de las criaturas. Había ido de un pelo. Alrededor de Leodus, los exhaustos y el moférreo se desplomaban aliviados ahora que la marea había retrocedido. Casi todos estaban heridos, algunos de muerte. El caballero hidalgo aún no sabía por qué la voz del dios rey le había llamado, mientras los reinos ardían por doquier, solo para morir junto a sus camaradas mortales, conteniendo el aluvión el mayor tiempo posible. Los defensores de Asquagarda podían ser héroes, pero no eran sobrehumanos. Si el enemigo seguía llegando y si la campana seguía tañendo anuncio de otro asalto masivo, el frágil perímetro se rompería y los hombres rata tendrían vía libre en la ciudad incendiada. No habría forma de salvar a los desesperados refugiados que se alineaban en las calles a la espera de la salvación. Si Asquagarda caía, todo el flanco sur de la cadena adamantina también podría ceder. La embestida Skaven se abriría paso hasta las llanuras de Capilaria sin que nada se lo impidiera.
Maldeciendo por el zumbido de los oídos, el liberador mayor, Javian, se acercó a Leodus hasta situarse a su lado en la empalizada. Todos habían sido testigos de cómo el discordante tañido de la campana había incitado a la locura a Skaven, que de natural solían ser cobardes. El ruido provocaba además desprendimientos de rocas y temblores que se agudizaban con cada tañido, socavando más si cabe las defensas de Ascuagarda. Sin embargo, ¿qué podía hacerse? Leguas plagadas de terreno disforme y Skavens se interponían entre los caballeros sagrados y el maldito artefacto. Leodus ya había visto lo que les ocurría a los que se demoraban allí. Se arrodilló y rezó al dios rey para que le guiara durante un largo rato. Solo oyó los gemidos de los moribundos. Luego, la iluminación. La ciénaga cuajada que era el cielo se abrió y los relámpagos danzaron por los cielos. Los ojos de Leodus se volvieron blancos. Sus camaradas se sobresaltaron, atribuyéndoselo a una bala Skaven. No podían ver lo que él veía. Arrastrado, su espíritu recorrió la cadena adamantina, pasando veloz por los picos de las montañas y sus sinuosos barrancos. Finalmente, se elevó por encima de una corona de picos de basalto negros, y Alfrid contempló una fortaleza como ninguna que hubiera visto antes. Semejaba una versión más modesta de las fortormentas de su orden, pero allí, donde las rutilantes fortalezas catedrales de los caballeros sagrados eran pristinas, el aura de perdición y desesperación colgaba como plomo en torno a aquella. Las aves carroñeras sobrevolaban sus tejados y solemnes guerreros alados vigilaban en lo alto de sus almenas. El liberador mayor, Javian, asió a Leodus cuando salió de su ensueño, acusando una oleada de vértigo cuando recuperó la conciencia. Reparó en la mirada de preocupación de su amigo y, aferrando el hombro de Javian, sonrió. Sabía a dónde debían ir. Alfrid, Leodus y sus libertadores se abrieron paso a través de los valles de la cadena adamantina, moviéndose tan rápida y silenciosamente como podían para evitar las manadas de Skaven que infestaban cada rincón de las montañas. El caballero hidalgo conservaba la imagen grabada en su mente, la fortaleza envuelta en penumbra, rodeada de cuervos y figuras aladas. Su hierro flamígero señaló el camino, única fuente de luz en estas montañas en penumbra. Tras él, el liberador mayor Javian y sus guerreros compartían miradas inseguras. Ninguno de ellos había oído hablar de una fortormenta allí. Una serie de crujidos ensordecedores hendieron el ambiente y cayeron dos libertadores, con cráteres humeantes en el gorjal de la pechera sigmarita. Se alzaron los escudos y se gritaron órdenes, formando los caballeros sagrados un muro semicircular, mientras llovían más disparos desde lo alto de las cumbreras. Allí, agazapados entre las rocas, Leodus distinguió cañones Skaven que escupían metal y fuego verde sobre los expuestos forjados. El caballero hidalgo dio orden de avanzar, pero sus palabras quedaron ahogadas por un coro de chillidos desgarradores cuando los hombres rata asomaron del barranco al frente y a retaguardia de los caballeros sagrados. Los Skaven se abalanzaron para recibir golpes en la cara por un escudo repujado o un golpe demoledor de un martillo de guerra liberador, pero la potencia de fuego vertida sobre los forjados desde arriba no hacía más que aumentar en intensidad. Más liberadores se desplomaban y sus cuerpos estallaban en columnas de energía blanquiazul. A cada descarga le seguía el grito de guerra de los caballeros sagrados. ¡Solo los fieles!, cada vez un poco más débil. Las sombras se cernían sobre el campo de batalla. Por un momento, Leodus temió nuevas diabluras Skaven, pero al levantar la vista, vio un destello de pura plata. Un forjado en la tormenta aéreo cayó de las nubes, recogidas las alas, y remontó para proyectar una lanza de rayos sobre los artilleros Skaven que disparaban desde la cresta. Con un grito, dos de los hombres rata cayeron, el pelaje en llamas. Otros borrones plateados se abalanzaron y atacaron, soltando sus propios misiles centelleantes antes de caer sobre la masa de cuerpos retorcidos
y causar una carnicería. Presintiendo que la batalla había cambiado, Leodus ordenó a sus guerreros cargar contra los Skaven. El enemigo vaciló y flaqueó, arrastrándose unos sobre otros para evitar a los agresores. La batalla cambió rápidamente tras la intervención de los inculpadores. Pronto cayeron los únicos Skaven que quedaban en lo alto. El caballero hidalgo, Leodus, se acercó a sus salvadores, oscura la armadura y con aire sombrío. Brillaba por su ausencia la fraternidad que definía a los caballeros sagrados. Leodus distinguió la heráldica de los fieles bajo la panoplia, la plata inmaculada que distinguía a aquellos guerreros como camaradas. «Saludos, hermanos», dijo. «Por orden del dios rey he venido en busca de vuestra ayuda». No hubo respuesta. El inculpador más cercano lo observó a través de la rendija abierta del yelmo. «Ascoagarda está a punto de caer», dijo Leodus, con cierta impaciencia en la voz, en contra de sus deseos. «El reino se desgarra, y la inmundicia de la rata cornuda circula en tropel. No hay tiempo. Quiero hablar con tu comandante. Ahora». Silencio. Los guerreros de Leodus se rebulleron inquietos, reconociendo en sus salvadores la frialdad de camaradas reforjados demasiadas veces. El líder de los inculpadores dio un paso al frente. «Te llevaremos ante el Lord Vigilante Mechón Gris», dijo. «Debes viajar encapuchado y con los ojos vendados. Solo aquellos que han ido allende el ojo de la tormenta pueden conocer el camino a Tor Obsidiana». Hubo desaprobación entre los liberadores, pero Leodus levantó la mano para pedir silencio. La voluntad del dios rey los había guiado allí y confiaba en que aquellos extraños y solemnes guerreros seguían siendo verdaderos camaradas en mente y espíritu. «¿Quién conoce la virtud de la paciencia?», dijo entre dientes. ¿Acaso cruzó el atisbo de una sonrisa por el rostro del inculpador? Desapareció pronto. «Solo los fieles lo hacen», respondió el forjado. El garraseñor Pelaje Costra había observado con creciente irritación cómo la última oleada de sus ratas siervas se arrojaba contra las murallas de Ascoagarda. La ciudad no cedía. La artillería de las cosas hombre había destrozado a los Skaven, cubriéndolo todo con una espesa capa de sangre, pelaje y entrañas. Cuando el tañido de la lejana campana empezó a desvanecerse, Pelaje Costra se vio forzado de nuevo a regresar corriendo a Garra Infernal, donde reunía refuerzos con impaciencia. Aún así, mientras el garraseñor observaba enjambres de nuevos Skaven correr para reemplazar sus pérdidas, Pelaje Costra no estaba excesivamente preocupado. El número de humanos y plateados tormentosos disminuía cada vez que enviaba otra marea alimañada hacia los cañones, y Pelaje Costra aún se reservaba muchas más sorpresas. Pelaje Costra había sido elegido por el Consejo de 13 para atacar este punto del flanco sur de la cadena adamantina, y ahora se consideraba la punta de lanza vital de toda la invasión. Estaba decidido a invadir lo que quedaba de la ciudad de Ascoagarda, ya que los espías Essin habían revelado no solo que la ciudad era el único bastión de los humanos que quedaba en la región, sino también que sus criptas estaban repletas de roca chispeante, la piedra de reino nativa de Axi, que las cosas hombre llamaban piedra ascua. Este material volátil era capaz de sobrealimentar los demenciales ingenios de guerra de los clanes Skrire. Con semejante recompensa en sus garras, Pelaje Costra se convertiría en uno de los más prósperos garraseñores de Axi. Su primer movimiento había sido atacar la población sigmarita de Garra Infernal, en la sombría isla de Ceniza de Santul, puerto que tuvo la mala suerte de encontrarse dentro del radio de explosión de la alimañada. Sus alimañas masacraron a los aturdidos habitantes que aún no se habían recuperado de la conmoción. Para Pelaje Costra, Garra Infernal era el epicentro de todo el levantamiento Skaven. En realidad, era uno de los cientos de puestos defensivos, ruinas y viviendas que solo en el Gran Erial habrían sido arrasados y rápidamente convertidos en madrigueras fortificadas, desde la que los Skaven podrían lanzar la siguiente oleada de su invasión.
el ingeniero brujo Shriek y sus acólitos ya habían transformado las viviendas de los humanos en talleres repletos de humo tóxico que bombeaban armas y munición. La embestida Skaven no fue un gran triunfo de la precisión y la organización, pues a los hombres rata no les importaban tales cosas, pero por una vez, los grandes clanes del infraimperio trabajaron con algo que se acercaba a la cohesión, unidas sus mentes ingeniosas, pero de fácil distraerse, en un propósito común por el poder de la gran rata cornuda. Canalizaban dicho poder por medio de los artefactos llamados campanas disgarraformes, versiones más potentes de las campanas gritonas que tanto apreciaban los videntes grises. Sintonizadas con la locura sobrenatural de Plagópolis, un solo tañido de estas campanas desataba una oleada de energía sónica que bastaba para derrumbar las murallas de las fortalezas y abrir enormes fosas en el terreno rocoso. Los Skaven que oyeron el sonido cayeron inmediatamente en un frenesí sin sentido, con los ojos en blanco y una saliva sanguinolenta brotando de entre sus colmillos, mientras se lanzaban sobre cualquier enemigo sin temer por la propia vida. Los poderes infernales, canalizados por el artefacto, se agotarían, lo que requería el sacrificio de cientos de ratas siervas y cautivas para poner de nuevo en marcha semejante sinrazón. Para gran enfado de los demás grandes clanes Skaven, fue el clan maestro quien atesoró los secretos de forja de las campanas disgarraformes. 13 de los artefactos ensortijados los habían repartido por todo el Roer para contribuir a la gran invasión. Para su irritación, Garraseñor Pelaje Costra se había visto obligado a soportar la presencia de uno de los profetas de Pelaje Claro, por insistencia del Consejo de 13. Poco después de que Pelaje Costra terminase de pasar a cuchillo a los humanos de Garra Infernal, su antiguo rival, el Vidente Gris, Brek, había llegado a la cabeza de un enjambre de ratas siervas y alimañas de carga adquiridas por un alto precio a los clanes Moulder. Estos siervos desdichados arrastraban un transporte de latón y ruedas sobre el que descansaba una de las campanas disgarraformes. Su vasto armazón de latón tenía garabateadas runas angulosas y mostraba incrustaciones de piedra bruja. Tañía con un poder tan malévolo que podía oírse a leguas de distancia, incluso en la lejana Ascuagarda. Erguido en lo alto de su transporte, Brek proclamó que lo había enviado el rey Alimaña para asegurar el éxito del asalto a Ascuagarda por parte de Pelaje Costra, éxito que no estaba garantizado sin su intervención. Pelaje Costra aguzó la mirada al escuchar aquello, pero su insensatez no llegó al punto de plantearse matar a un vidente gris, al menos abiertamente, pero una vez que tuviera en sus manos el tesoro de la roca chispeante de Ascuagarda, tantearía el terreno a ver qué opinaban sus contactos de los clanes Essin sobre la posibilidad de librar al mundo de cierto mequetrefe de pelaje ceniciento. De momento, había una ciudad que destruir y seres humanos que masacrar. Un asalto masivo más bastaría. Esta vez, Pelaje Costra desataría todos y cada uno de los ingenios de guerra de Shriek, amerratadoras, mosquetes Jezail, ruedas de muerte y cualquier otra cosa que el ingeniero brujo guardase en su taller. Semejante potencia de fuego garantizaría el fin de Ascuagarda y consolidaría la posición de Pelaje Costra como el mayor cerebro militar que habían alumbrado los clanes Verminus. El caballero hidalgo Leodus se quedó atónito al enterarse de que había una tormenta de su propia orden en la cadena adamantina, allí, oculta del mundo exterior. Ni sus compañeros ni él habían oído nada más que susurros sobre las cámaras de perdición, de las que las misteriosas figuras decían proceder. La compañía de Leodus sintió una gran incomodidad al entrar en el espartano interior de la fortaleza, bajo la mirada penetrante de guerreros reforjados demasiadas veces. La mayoría había oído los rumores de forjados en la tormenta separados de sus camaradas por centinelas, pero nadie había caído en la cuenta de la escala a la que esto había estado ocurriendo, ni del destino que aguardaba a los desdichados. Desde su ciudadela de la desolación de Thor Obsidiana,
el Lord Vigilante, Bailar, Mechón Gris y los guerreros de la Cámara, Llamas Argentas, una del centenar de hermandades aislacionistas de las Tormentas, según el Lord Vigilante, habían presenciado la pesadilla de la Hora de la Ruina y de la oleada masiva de las hordas de la Rata Cornuda. Fiscales ataviados con armadura tronadora habían sobrevolado territorio enemigo, analizando y enfrentándose a los Skaven allí donde podían para desbaratar sus movimientos. Aunque su doctrina hacía hincapié en la importancia del aislamiento y la propia y constante vigilancia, los guerreros recluyentes de Mechón Gris no se habían quedado de brazos cruzados ante el avance enemigo, aunque su respuesta había sido comedida. Uno de los agentes de mayor confianza del Lord Vigilante Mechón Gris, la Lord Inquisidora Rosina Graznido Córvido, había dirigido incursiones en las tierras arrasadas por la Alimañada. Había regresado con informes inquietantes de cómo a los que se habían visto expuestos a la lluvia radiactiva arcana les retorcía la carne la corrupción y la sangre se les oscurecía, adquiriendo la densidad del alquitrán. Ni siquiera los forjados eran inmunes, y el miasma corruptor no mostraba signos de remitir. Solo los que vivían en las cámaras de perdición parecían resistir los peores síntomas, capaces de soportar los páramos infernales donde se veía a sus parientes sucumbir a horribles mutaciones. Nadie sabía por qué. Por eso, cuando Mechón Gris se reunió con el caballero hidalgo Leodus y sus liberadores, no necesitó convencerse de la magnitud del desastre. Las experiencias de Leodus coincidían con las de sus propios guerreros, y la descripción del caballero hidalgo de los daños causados por las dementes armas campanas de los Skaven coincidía con los informes de sus inculpadores. Los exploradores alados habían traído noticias de hordas de hombres rata agolpadas en las ruinas de Garra Infernal con uno de aquellos infernales artefactos en su poder. Seguramente se trataba de la campana que tanto daño había causado en Ascuagarda. Mechón Gris sabía que solo un asalto en toda regla al antiguo bastión neutralizaría la campana. Tal vez sus guerreros resistiesen los embates de la disformidad de las tierras anatema y hacer añicos la campana antes de que Ascuagarda fuera arrasada. Alfric Leodus y sus liberadores juraron unirse a ellos y desafiar los horrores del dominio Skaven todo el tiempo posible. Formada en gran parte por temibles recluyentes cubiertos de armadura, la hueste mayor de las llamas argénteas atacaría el centro de la ciudad en ruinas, distrayendo a los hombres rata para que una fuerza menor se abriese paso hasta el campanario hechicero y hallar la forma de destruirlo. No habría retirada. Esta misión en las entrañas de la guarida enemiga solo acabaría con la muerte. Lord Terminus Heldren, el último, aseguró a Mechón Gris que su hacha estaría lista para impartir la paz última. Aunque la totalidad del ejército de los caballeros sagrados quedase destrozado, mientras cumplieran con su deber hasta el final, Ascuagarda resistiría. Un día de marcha llevó a los caballeros sagrados más allá de las contaminadas tierras interiores del territorio Skaven. Al frente, el firmamento temblaba como un mar agitado por la tormenta, pues los meteoritos de piedra bruja todo lo envolvían de un resplandor esmeralda. La tierra estaba desgarrada por doquier, como si una bestia titánica hubiese asomado a la superficie desde sus entrañas. Restos humeantes de hombres rata, humanos y duardinos estaban esparcidos por todas partes, semisepultados en el suelo. Respirar era como inhalar veneno. Cada bocanada de aire abrasaba la garganta y envenenaba los pulmones. Al verlo de cerca, Leodus apenas podía creer la magnitud del desastre, que se extendía de horizonte a horizonte. La compañía pasó ante el esqueleto de un puesto defensivo bombardeado. Sus paredes estaban tachonadas de parpadeantes fragmentos de piedra bruja, y distinguió el caballero hidalgo los cadáveres desollados de portamaneceres, retorcidos los miembros y estirados por efectos de la mutación. Cerca, una estatua del dios rey yacía partida en dos, con símbolos obscenos garabateados y embadurnada de mugre. Las extremidades de fuertes mecanizados volcados asomaban bajo una capa de ceniza verdosa,
y de sus enjutos armazones habían retirado los cañones. Aquella carnicería remitía a los relatos que Leodus había escuchado sobre la era del caos y la gran retirada a las puertas de Azir, reflexión poco alentadora. Leodus percibió el ambiente cargado de veneno. Sus liberadores aflojaban ya el paso, incapaz de seguir el ritmo de las llamas argénteas, que marchaban en total silencio, salvo por la pisada de sus botas y la leve letanía de sus escuderos rememoradores. El caballero hidalgo no supo decir cómo no habían sucumbido estos a la locura. No pasó mucho tiempo antes de que la omnipresente aura de corrupción empezase a hacer mella en los forjados. El liberador, Cultrus, gimió, y a Leodus le horrorizó ver cómo empezó a llorar y a escupir sangre. Después de lo que pareció una eternidad, los caballeros sagrados vieron la superficie brillante, untosa, de un gran lago que se extendía ante ellos. A lo lejos, cubierta parcialmente por bancos de bruma amarillenta, se hallaba la isla de Santul. Cuando los forjados en la tormenta llegaron a orillas del lago, distinguieron edificaciones que sobresalían de la isla como clavos hundidos en la corteza del reino, los restos de la destrozada ciudad de Garra Infernal, dominada ahora por la maraña parasitaria de la arquitectura Skaven. La mayor asomaba en el lago, una gran torre que albergaba una enorme campana en cuyo armazón de latón latía el poder arcano disforme. El objetivo estaba a la vista. A lomos de Fulnus, su sombrío grifo acechante, el lord vigilante mechón gris observó el camino que tenía por delante. Había planeado cruzar por la fuerza el paso angosto que antaño unía Santul con tierra firme. Ese promontorio ofrecía ahora un paso muy traicionero, pues estaba plagado de fragmentos de piedra bruja. Peor aún, estaba muy expuesto. Fulnus lanzó un duro grito de advertencia, y cuando los primeros recluyentes pisaron el puente, el silbido de los disparos surcó el aire. El ingeniero brujo Srig observó a las cosas tormenta a través del catalejo brujo con una mueca divertida, mientras veía caer a media docena de ellos, acribillados. La emboscada fue, como siempre, perfectamente oportuna. Los guerreros del clan salieron de sus escondrijos, atacando tanto a la cabeza de la columna como a los flancos vulnerables. Como era de esperar, las primeras alimañas de Srig en enfrentarse a los guerreros vestidos de plata sufrió mucho por ello. Los martillos se alzaron para pulverizar las cabezas Skaven o destrozarles los miembros, eso cuando no acabaron pisoteados por quienes avanzaban desde la retaguardia. Los cadáveres se desprendían de la estrecha franja de roca y salpicaban el agua. No podían importarle menos esas bajas mientras sus mosquetes Jezails siguieran arrasando los flancos de los forjados. Concibió la oportunidad de aplastar aquel asalto antes incluso de llegar a Garra Infernal. Eso demostraría a ese arrogante mequetrefe Garra Señor Pelaje Costra, quien contaba en realidad con el favor de la rata cornuda. Levantó su propio mosquete brujo, apuntó y disparó un tiro, que impactó en el yelmo de un forjado y lo hizo salir despedido del paso. Batallando al otro lado del paso de tierra, el caballero hidalgo Leodus maldijo mientras otro liberador era destrozado por una tormenta de balas y se desintegraba en un manojo de relámpagos. Los hombres rata habían montado unos cañones pesados de repetición que lanzaban una lluvia de luminosos proyectiles sobre el promontorio. Había más guerreros Skaven convertidos en niebla roja que caballeros sagrados, pero estaba claro que eso no preocupaba al enemigo. Leodus estaba a punto de pedir a sus guerreros que se pusieran a cubierto cuando oyó el atronador grito de guerra de su Westormenta, cuyos componentes rugieron: ¡Los leales! ¡Solo los leales! Superados en proporción de 20-1, era imposible pensar que los llamas argénteas tomasen la iniciativa, pero Leodus observó asombrado cómo los recluyentes bajaron los escudos y avanzaron, arrastrando a los Skaven hacia las aguas a ambos lados del promontorio.
La luz plateada envolvía las crestas con forma de estrella de los forjados, así como las empuñaduras de sus hachas cuando las blandían para abrirse paso. Las balas chocaban en la armadura o los escudos de los recluyentes, pero solo unos pocos guerreros vacilaron. Hacía estragos el fuego de repetición enemigo, y cada descarga aniquilaba a otro puñado de forjados entre salpicaduras de sangre y relámpagos, pero incluso cuando el cañoneo amenazaba con arruinar el ímpetu de los caballeros sagrados, los inculpadores con alas de fuego plateado descendieron desde lo alto y lanzaron andanadas de jabalinas para ensartar a los artilleros Skaven. La confianza de Shriek disminuía con rapidez. Cubiertos de heridas humeantes, los gigantes de plata no aflojaban el paso y el enemigo avanzaba. Olía el fétido hedor del miedo en el aire mientras sus guerreros del clan vacilaban. Se relamió nervioso y miró hacia las puertas de Garra Infernal. Por supuesto, incluso si las cosas tormenta plateadas alcanzaban la madriguera, tendrían que enfrentarse a todo el poder de la hueste de Garra Señor Pelagecostra. Sí, tal vez era hora de hacer un ligero reajuste táctico. El ingeniero brujo ordenó a gritos a sus artilleros mantener el bombardeo y se escabulló cuando su atención se centró en otra parte, esquivando limpiamente una salva de proyectiles enemigos. Martillos y hachas aporrearon las puertas de Garra Infernal y con un chirriante gemido cedió el metal. Unas figuras imponentes atravesaron la brecha, alcanzada después por una fulminante lluvia de fuego, cuando el ingeniero brujo Shriek, que se había retirado tras una nueva turba de guerreros del clan, ordenó a sus amerratadoras Rayo Brujo iniciar la descarga. 3 de los ingenios de guerra escupieron metal infundido de piedra bruja casi a quemarropa, y uno de los recluyentes fue como si alzara el vuelo, echó pedazos su escudo sin marita, con un agujero del tamaño de un puño a través del cráneo. El garraseñor, Pelagecostra, dio una orden, y los guerreros del clan de Garra Infernal renovaron el ataque. Indignado por el hecho de que el enemigo osase atacar su guarida, Pelagecostra estaba decidido a acabar con las cosas tormenta de la forma más dolorosa imaginable. Enormes rataogors se abrieron paso entre el tropel de alimañas, aplastando todo cuanto hallaron a su paso. La piedra bruja incrustada en su carne resplandecía cuando las bestias Molder caían sobre los forjados plateados, rasgándose las armaduras con garras sobredimensionadas o aporreando sus escudos con frenesí. Algunos tenían guanteletes que proyectaban fuego brujo cosidos a las extremidades y escupían chorros salvajes por doquier que incineraban a Skaven y forjados por igual. Uno hendió el cráneo de un recluyente con los puños, pero cayó con la gigantesca cabeza de un hacha llameante enterrada en la espalda. Mientras Heldren el último arrancaba su arma, el caballero hidalgo Leodus y los guerreros que le quedaban se apresuraron a apuntalar la línea de los llamas argénteas, y los liberadores se trabaron por fin en el cuerpo a cuerpo. Por unos instantes desesperados, el ímpetu de la batalla pareció cambiar, y los caballeros sagrados se adentraron en la ciudad escavenizada, ampliando su primera línea. Pero un espantoso estruendo ahogó el rumor de la batalla. Los liberadores gritaron y se llevaron las manos a la cabeza, incapaces de soportar el ruido atonal de la campana disgarraforme. Varios perecieron. El efecto en los Skaven fue aún más profundo. Aullaron y chillaron de júbilo mientras los inundaba la magia sónica del bizarro artefacto, arrastrándolos a un estado de locura salvaje. Como uno solo, los de la marea alimaña se abatieron sobre los forjados en la tormenta, indiferentes a las hachas que les hendían la carne. Incluso mientras la campana de Garra Infernal amenazaba con expulsar toda razón de su mente, Leodus entonaba cánticos de fe junto a sus camaradas, rezando todos al dios rey por la fuerza para aguantar solo un poco más. El Lord Vigilante Mechón Gris sintió el ensordecedor estruendo como una sensación física que le sacudía la huesa. Invocó a Sigmar y a Morda
para que le ayudaran a concentrar la mente en la labor que tenía entre manos, mientras Leodus y Lord Terminus Heldren atraían la atención de la hueste principal enemiga. Mechon Gris y unos pocos se habían separado, dirigiéndose hacia el campanario y el instrumento maldito que albergaba. Allí estaba. La superficie con cicatrices rúnicas palpitaba llena de energía grotesca mientras desencadenaba otra espantosa descarga. La explosión sónica amenazó con descabalgarle. Fulnus siseó una advertencia y Mechon Gris vio que los habían descubierto. Al pie de la torre aguardaba una enorme turba de guerreros Skaven y mutantes, reunidos en torno al que era su líder, un señor rata blindado, sentado a horcajadas sobre una bestia sin pelo. A su lado, encaramado a un púlpito de bronce, había un sacerdote Skaven con cuernos rizados y una túnica raída, manchada de sangre, que despodricaba con un fervor tan frenético que la bilis amarilla brotaba de su boca. El Lord Vigilante ordenó a sus guerreros ir al encuentro del enemigo. Liderados por la Lord Inquisidora Graznido Córvido, los recluyentes avanzaron, interceptando las balas con los escudos y golpeando a los hombres rata con fuerza suficiente para desmembrarlos. Aquí acabaría todo, para bien o para mal. Una vez cortadas las cadenas que sujetaban la campana, el artefacto se desplomaría en las profundidades del lago, silenciando el estruendo de una vez por todas. Restalló un trueno sobre el fragor de la batalla, y el Lord Vigilante Mechon Gris casi fue arrancado de su montura. Sintió la sangre brotar bajo la goroguera, y al mirar hacia abajo, vio una herida circular justo encima de su corazón. Conteniendo el dolor, Mechon Gris clavó la vista en la abertura del campanario, que solo distaba una docena de pasos al frente. Bloqueando su camino estaba el señor de la guerra Skaven, pistola humeante en mano y con una mueca triunfante en el feo rostro. La montura encorvada del hombre rata gruñía, cubierto el hocico de baba. Mechon Gris hundió los talones, instando a Fulnus a la carga. El grifo acechante galopó entre el tumulto, sorteando el caos con elegancia aviar, mientras arrastraba a su amo en una carga directa hacia el líder enemigo. El Skaven entornó los ojos y su propia bestia cargó a modo de respuesta. Guardando su pistola, apuntó al pecho de Mechon Gris con una archa de guerra. El Lord Vigilante Mechon Gris solo conocía la calma en plena tormenta. Tal era el don de Morda, comprender que el sufrimiento no era eterno, que el silencio y la paz aguardaban al final de todas las cosas. El Skaven arremetió con su arma, esperando que Mechon Gris le devolviera el golpe. En lugar de eso, el Lord Vigilante se inclinó a un lado y dejó que el arma le abriera un tajo en las costillas, guiando a Fulnus a rebasar al enemigo hacia el campanario. Al frente colgaban las cadenas del artefacto maldito, y mientras se extendía la negrura en el borde de su campo de visión, el Lord Vigilante Mechon Gris levantó el hacha para partirlas en dos. Silencio. Para Kaldor, el sonido era una bendición, y los saboreó unos instantes, pese al ardor donde la daga del hombre rata le había perforado el pulmón. El recluyente no podía mantenerse en pie, ni siquiera volver la cabeza, pero el zumbido de su cráneo por fin había cesado. Bendito sea el Dios Rey. Sentía la corrupción filtrándose en su carne, en su sangre, pero había cumplido con su deber. La campana ya no sonaba. Una sombra se abatió sobre él. «Calma, hermano», dijo una voz profunda y áspera. «Ahora descansa. Ya está hecho». Kaldor levantó la vista. Vio a un ángel de la muerte ataviado de plata. El Heldren, el Lord Terminus. El hacha del hombretón despedió una enfermiza luz verde. Kaldor sonrió. «Sabía que me encontrarías», jadeó. El pulmón herido protestó y expulsó un chorro de bilis negra.
Algo se retorcía entre la sucia secreción. Estaba seguro de ello. Como que Morda me llama desde más allá del último umbral. Ha llegado la hora, hermano, asintió el Lord Terminus. Tu saga ha llegado a su fin. Será recordada. Cierra los ojos. Demasiado cansado para negarse, Kaldor dejó caer los párpados. No temas, dijo Heldren. No tengo miedo, dijo Kaldor. Anhelo saber qué hay más allá. Siguió una súbita ráfaga de aire, un breve instante de dolor intenso, candente, y el recluyente Kaldor conoció por fin la paz.